Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Hace poco conocí una historia muy linda de una mujer muy joven, casada, 6 meses de embarazo. Estaba descansando plácidamente en su casa con su esposo cuando de repente sintió una pequeña patadita en su vientre de su bebé. Ella notó que esta patada no fue normal como las demás que había sentido en otras ocasiones. Notó que esta fue más fuerte, incluso experimentó un dolor. Sintió algo raro en su cuerpo y efectivamente pudo notar que en ese momento comenzó una hemorragia, un sangrado abundante. Muy preocupada, pues es un signo de alarma, de amenaza de aborto en un proceso de gestación ya de 6 meses, muy preocupada, se fue con su esposo hacia un centro médico para buscar ayuda. Ella narra que mientras iba de camino, le pidió a Dios, le dijo: Señor, si mi bebé está con vida aún, te pido por favor que yo lo pueda sentir en este momento. Ella inmediatamente sintió a su bebé. Cuando llegaron al lugar de asistencia médica, la persona que les atendió, lo primero que les dijo fue: el bebé está muerto. Hace un buen rato estoy intentando detectar los latidos de su corazón, pero no los puedo detectar de ninguna manera. Su esposo, que era un hombre de fe, o que es un hombre de fe más bien, le dijo a su esposa: amor, no escuches esa voz de la doctora, esa no es la voz de Dios. Esta mujer se quedó impresionada, ya dijo: pero mi esposo es muy delicado, muy respetuoso, ¿por qué habló de esta manera? La doctora por su parte se resintió un poco, no se sintió bien y les dijo: miren, la verdad es que no lo digo por mal, la verdad es que insisto en que no puedo detectar los latidos del corazón del bebé. Y nuevamente el esposo dijo con mucha firmeza: no escuches esa voz, no es la de Dios, porque nuestro hijo está totalmente vivo. Finalmente, después de un buen rato, la doctora pudo detectar los latidos del corazón y ellos se llenaron de mucha paz y alegría. Pero les dijo a reglón seguido la doctora: de todas maneras tenemos que extraer el bebé ya mismo, hacer una cirugía, porque el desprendimiento de la placenta es muy grande y el bebé puede morir si sigue dentro. De tal manera entonces que llevaron a esta mujer a la sala de cirugía, hicieron el procedimiento y pudieron extraer el bebé, el cual pudo salir, respirar con regularidad, pero para que un niño esté en un proceso adecuado debe tener un periodo de 9 meses, o al menos pues los 9 meses o 40 semanas. Este niño apenas tenía 6 meses. Tenía que madurar todavía una cantidad de órganos que no habían llegado a la plenitud o a la madurez. Entonces, una vez extraen el niño, le dicen a la mamá, después de un leve periodo de tiempo, que le van a permitir estar con el bebé para que le hable, para que lo motive, para que le dé cariño, para que le dé amor y para que le dé ánimo, para que luche por la vida. Ella entonces tiene este deseo de hacerlo y nota cómo pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, más de 6 horas, casi 7, y no la llaman. Ella entonces empieza a preocuparse y a percibir que algo no está bien. Finalmente se acercan los doctores y le dice: te queremos informar, mamá, que tu hijo ha tenido en este periodo de tiempo 3 paros respiratorios y en estos momentos está muriendo. Esta mujer, llena de angustia, llena de desesperación, de un sentimiento terrible, mira al cielo, eleva su oración y dice: Dios, yo no te pedí ser mamá, tú me diste este bebé cuando no lo estaba buscando y te agradezco por ello, pero yo no quiero pasar este trago amargo, no quiero vivir esta situación, por favor te lo ruego, no permitas que mi hijo muera. Hizo esta oración con todo el corazón y ella describe que pensó mucho en lo que pudo haber sentido Dios Padre al ver morir a su hijo amado en la cruz.
Bajo estas circunstancias entonces, ellos piden a su comunidad de fe mucha oración de intercesión. Cuentan que fueron muchas las personas que oraron en todo el país, incluso fuera del país, hubo hasta misioneros en el África orando e intercediendo por ellos. Los médicos les informan que se vayan a su casa, que dejen el celular prendido, porque realmente la situación es muy crítica debido a que el niño perdió el color de la piel, o sea, por el color de la piel que los médicos veían en él, definitivamente concluían que estaba muriendo. Sus ojos ya estaban hundidos, la posición de los bracitos, todo apuntaba a que el niño pronto iba a morir. Le dijeron que a papá y a mamá les dijeron que dejaran el celular prendido, porque en cualquier momento de la noche, de la madrugada, les llamarían para darles la triste noticia. Ellos se van entonces para su casa y esa noche para ellos fue eterna, pero por la gracia y la misericordia de Dios no sonó el teléfono. Pasó la noche, amaneció, no sonó el teléfono. A primera hora se van entonces al hospital y cuando llegan allí, los médicos le dicen: no sabemos ustedes qué hicieron, pero inexplicablemente el niño comenzó a recuperarse, el color de la piel cambió, sus ojos se ubicaron nuevamente en el estado normal, empezó a moverse con mucha fuerza, se movió tanto que empezó a desconectarse de una cantidad de cosas que le ubican e incluso tuvieron que amarrarlo para que no ocasionara esta desconexión de todas las cosas que le habían puesto en su cuerpecito. Se quedan impresionados. La mamá y el papá concluyen definitivamente que fue la intervención de Dios, que Dios insufló aliento de vida en este niño. Posteriormente entonces les entregan el niño, se lo pueden llevar a su casa con mucha alegría y al mes y medio lo llevan para revisar sus órganos que se hayan madurado de forma idónea, perfecta, y por la gracia, la fuerza y la misericordia de Dios pueden ver que el niño está completamente bien, que sus órganos han madurado de manera perfecta, a excepción de sus ojitos. Detectaron en sus ojos un problema visual, una anomalía que se presenta en los niños prematuros, que finalmente hace que ellos vayan perdiendo la visión hasta quedar totalmente ciegos. Ellos entonces comienzan a seguir todos los procesos médicos, aferrados a Dios a través de la fe. La mamá cuenta cómo ella convirtió esa batalla por la salud de su niño en un campo de adoración, de oración y de alabanza en medio de la crisis que estaba experimentando su bebé. Impresionante. Repito, ella convirtió esta batalla por la salud de su niño en un campo de alabanza, adoración y oración en medio de la crisis de su niño. El resultado es que al día de hoy el niño tiene la visión completamente sano. Los médicos explican que es un milagro total de Dios, porque los niños que nacen a esta edad generalmente presentan grandes problemas de visión que afecta totalmente esta parte de su cuerpo hasta dejarlos totalmente ciegos. Ella hoy puede decir con alegría y fuerza que su niño es totalmente sano y es un grande testimonio de Dios. Y quise compartir esta reflexión porque es que definitivamente cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, cuando lo reconocemos y aceptamos como nuestro Salvador, cuando lo reconocemos como el Rey, cuando lo dejamos sentar en el trono de nuestro corazón, ocurren grandes milagros. El problema no está en la dificultad que se nos presente, sino en que no dejemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores transforme todas nuestras situaciones de dificultad en grandes bendiciones. De ahí la importancia de dejar entrar a Jesús triunfal en nuestra vida. Es que de verdad que si tuviéramos conciencia de las grandes bendiciones y riquezas que nos trae la fuerza y la presencia de Dios en nuestra vida, haríamos de Jesús el Rey de nuestra vida.
Entonces debemos dejar entrar triunfal a Jesús en nuestra vida. Es el título que quise darle a esta reflexión. La entrada triunfal de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículo 7, dice de forma literal y hermosa, dice: los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó en el burro. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino, otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que reflexionemos un poquito, unos breves aspectos muy importantes acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Qué podemos decir entonces? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no tiene nada de suntuoso, pomposo. La verdad es que a Jesús no salieron a recibirlo las grandes personalidades de aquel lugar. No salieron a recibirlo los líderes políticos, ni religiosos, ni militares. Quienes salieron a recibir a Jesús fue una multitud numerosa de la gente sencilla, humilde, pobre, de los iletrados, de aquellos que apreciaban a Jesús. Y es que Cristo recibe mayor honor y gloria de la multitud que de la magnitud de sus seguidores. Repito, Cristo recibe mayor honor y gloria de la multitud que de la magnitud de sus seguidores, pues a Jesús no le importa tanto los títulos honoríficos, cargos o reconocimientos humanos de las personas, sino su grandeza interior, su profundidad interior. No son los títulos, no son los cargos, no son los reconocimientos, no es la fama ni las glorias humanas. Es la grandeza interior en lo que Jesús más se fija. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es muy linda, es solemne, es festiva. Es una entrada triunfal donde a Jesús lo reconocen. A él no le gustaba mucho ese tema del reconocimiento. Solo una vez, nos narran las Sagradas Escrituras, se dejó montar en esa disposición del triunfo y de las aclamaciones. Y lo hizo para sufrir y morir, porque era su entrada a Jerusalén. Y a partir de este momento comenzaría su pasión después de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces permitió esto para morir, para sufrir y morir. Pues a Jesús no le gustaba la fama, los reconocimientos, no le gustaban los aplausos, no le interesaban las aprobaciones humanas, no le interesaba que lo aclamaran, que lo admiraran. A Jesús, de hecho, narran los textos bíblicos en repetidas ocasiones que los demonios, cuando hacía exorcismos, lo reconocían y le decían: sabemos quién eres el Hijo de Dios, el Mesías, e inmediatamente los mandaba a callar. En otras ocasiones, cuando hacía milagros, las multitudes lo querían proclamar rey. Cuando él se enteraba, inmediatamente se escapaba y se iba a un lugar solitario para orar, para hablar con su Padre Celestial, porque él no quería alimentar el ego, la prepotencia, la arrogancia, la vanidad, la altivez o el orgullo. Él prefería orar en espacios solitarios con su Padre Celestial para alimentar más bien su autoestima. Grande enseñanza nos da Jesús. No buscar títulos, reconocimientos, pompas, famas, aplausos, créditos, honores. Más bien buscar la aprobación de Dios. El corazón de Jesús estaba más bien centrado en las glorias del cielo y no en las glorias de la tierra. Entró montado en un pequeño burrito o un asno. Y quiero que hablemos un poco de este bello animal en el que Jesús entró a Jerusalén. En esa época existían también pues otros animales que se utilizaban para diferentes servicios, como los caballos.
Los caballos los usaban mucho los nobles, los militares y los guerreros. De hecho, los vestían muy bonito, de forma muy elegante, y los nobles, los senadores romanos o los militares de alto rango que montaban en ellos también tenían vestiduras muy elegantes, de tal manera que vestían de forma muy bonita el caballo, y también la persona que montaba en él estaba vestida de una forma elegante. El caballo entonces representaba poder militar, poder político, ostentación. Mientras que los burritos o los asnos era el medio de transporte o de trabajo que utilizaban las gentes sencillas, humildes, pobres. Jesús no mandó que le trajeran un caballo bonito, elegante, sino un burrito. Entró en un burrito, signo de paz y no de guerra. Miren qué lindo. Claro, los caballos los utilizaban los militares también en la guerra. Entonces, entra en un burrito, signo de paz y no de guerra. Y un burrito que era prestado. Lo de Jesús todo fue prestado. La cuna en la que nació, el burrito en el que entró triunfal y la tumba en que murió. Dice el texto bíblico que un tal José de Arimatea, que vendió un terreno, compró el lugar donde enterraron a Jesús. De tal manera que todo lo de Jesús fue prestado, desde la cuna hasta la tumba, dándonos con esto un ejemplo de desprendimiento total de las cosas materiales, enseñándonos a no tener apego alguno de nada, pues si el dueño de todo cuanto existe, el creador de cielo y tierra, no tuvo nada propio cuando estuvo en el paso por este mundo, con cuánta mayor razón nosotros debemos aprender de este ejemplo de desprendimiento material. Y es que entre más se tiene, menos libre se es, porque más hay que cuidar. Jesús entró en un burrito o asno, animal lento que camina despacio, porque Jesús quería en esa entrada triunfal a Jerusalén mirar a las personas a los ojos, y mirándolos a los ojos poder ver sus necesidades para poder ayudar a cada uno de ellos. Entró en un burrito que camina despacio porque no quería ir con afán, con fatigas, con carreras, no quería atropellar a nadie, quería ir despacio para compartir con todos aquellos que creían en él, quería darles la mano, abrazarlos, sentirlos, acercarlos y acercarse a él. De hecho, ya había dicho Jesús que su yugo era cómodo y su carga era ligera. Entró en un burrito, animal de carga, de servicio y de carga. Animal de servicio para el trabajo y de carga, porque Jesús vino a servirnos a nosotros y a cargar con todas nuestras dolencias. A este burrito entonces nos dice este texto bíblico de Mateo 21:7 y siguientes, que los discípulos le pusieron sus capas al burrito encima para que le sirviera a Jesús de montura. Y Jesús se montó en el burrito. Esto indica entonces que los discípulos, al poner la capa, una pequeña explicación, la capa en la época de Jesús era la prenda de vestir mejor, la más bonita, la más costosa, la más cara. Quiere decir esto que los discípulos le dieron a Jesús lo mejor, lo más bonito, lo más costoso, lo más caro. Y ya es una grande enseñanza. Los discípulos con esto nos enseñan que debemos darle a Jesús siempre lo mejor de lo mejor. Como nos narra el Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 3, de una mujer que derramó o que ungió un perfume muy justo, muy costoso en los pies de Jesús. También le dio lo mejor, a tal punto que Judas dijo, pero esa plata se hubiera utilizado en otras cosas, se hubiera utilizado ese dinero para los pobres, y haciendo cuentas de esos 300 días de trabajo, en la actualidad traté de hacer como una conversión sobre cuánto pudo haber valido ese perfume, y fue un perfume más o menos de unos 5,5 millones de pesos. Yo no sé si alguno de los que me escucha alguna vez se ha echado un perfume de ese precio. Yo no lo he hecho, pero realmente quiere decir que esta mujer le dio algo de mucho valor a Jesús. Y entonces esta es la enseñanza que nos dan los discípulos y esta mujer, darle a Jesús lo mejor.
y darle a Jesús lo mejor, es que si yo soy orgulloso, me voy a esforzar por ser humilde para ofrecerle a Dios mi humildad. Y darle a Jesús lo mejor es que si yo soy resentido, voy a pedirle que me dé su gracia para perdonar y ofrecerle ese perdón a Dios. Y darle lo mejor a Dios es que si mi debilidad es murmurar, voy a orar con fuerza e intensidad para que Dios me dé un dominio propio sobre mi lengua. Como dice Santiago 3, el que domina la lengua es un santo. Dice el Salmo 141:1, oh Dios, pon en mí un centinela en mi boca, un guardián en mis labios. Dice Eclesiastés 7:6, no permita, Señor, que mi lengua me haga pecar. Entonces, darle lo mejor a Dios es no murmurar y tener dominio propio. Darle lo mejor a Dios es no tener desórdenes afectivos, sexuales, lujuriosos, sino trabajar en mi vida la pureza y la castidad. Darle lo mejor a Dios es que si soy apegado a situaciones de orden material, debo desprenderme y que solamente Dios sea el tesoro de mi corazón. Esto no significa que tengas que dilapidar todo tu patrimonio, tu casa, quedar pues en bancarrota. No, es que no hagas de los bienes materiales que Dios te ha dado el centro de tu vida. Darle lo mejor a Dios es reconocer que todo nos lo ha dado Dios y que nada nos podemos llevar. Entonces, darle lo mejor a Dios es no buscar apariencias y glorias humanas, sino la imagen de Cristo y las glorias del cielo. Darle lo mejor a Dios es que si soy perezoso y negligente, me voy a volver esforzado y diligente. Darle lo mejor a Dios es que si soy procrastinador, no voy a procrastinar más y haré las cosas con prontitud, rapidez y en el tiempo oportuno. Darle lo mejor a Dios es que si soy frío y tibio en mi vida espiritual, me voy a llenar de fuego y de fervor y pasión por Cristo. Darle lo mejor a Dios es que si tengo inseguridades o temores, me voy a apoyar en el valor y la firmeza de Dios, como dice Isaías 41:10 hermosamente. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, siempre te ayudaré, yo te sostendré con mi mano poderosa. Entonces, darle lo mejor a Dios es saber que si en mí hay miedos e inseguridades, tengo un Dios que me puede afirmar y a punta de oración, de obediencia y de acciones concretas, puedo desarrollar los patrones de firmeza y seguridad que Dios me quiere dar. Darle lo mejor a Dios es que si soy desordenado, me volveré un hombre, una mujer ordenado, ordenada. 1 Corintios 14:40 dice el apóstol Pablo, háganlo todo con decoro y orden. Y darle lo mejor a Dios es que si no soy perseverante y si soy indisciplinado e interrumpo las cosas, es que voy a esforzarme por arrebatar o por pedirle a Dios, por tomar posesión de la gracia, de la perseverancia y la disciplina. Y darle lo mejor a Dios es que si soy reactivo, que contesto, que soy contestatario, sensible, que no me quedo con nada, entonces voy a pedirle a Dios que me dé la gracia del dominio propio. Darle lo mejor a Dios es que si tengo cultura de pobre, voy a renunciar a esa cultura de pobre y voy a pedirle a Dios que me dé prosperidad espiritual, que es la más importante, y de la mano de la prosperidad espiritual obtendré la prosperidad familiar, matrimonial, económica y demás. Darle lo mejor a Dios. Y alguien podrá decir, bueno, Juan Carlos, para usted es muy fácil decir todas esas cosas, pero usted no sabe las debilidades mías. Y yo podría responder, y ustedes no saben las mías. Yo tengo que estar muy atento. Para mí como predicador, como evangelizador, tengo que estar muy humilde. Tengo que ser muy humilde porque si no se me dispara el ego, el orgullo. Cada vez que a uno cuando predica le dicen muchas gracias, lo hiciste muy bien, qué palabras tan bonitas. Yo me tengo que desembarazar siempre de esos elogios, porque si no termino alimentando el orgullo y el ego. Tengo que estar diciendo constantemente, todo fue por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en un hombre débil, frágil, pequeño, pecador. Porque si me voy contentando mucho con las palabras bondadosas y generosas de las personas, empiezo a alimentar ego, orgullo. Y tengo que estar muy atento porque si no me resiento con una serie de situaciones que van sucediendo en la cotidianidad familiar, en el campo social, cuando hay personas que tienen actitudes despectivas, críticas, juicios, señalamientos, entonces tendría ocasión de resentirme, pero no, debo estar trabajando constantemente el perdón con mi propia pareja, con mis propios seres queridos, familiares, en todo momento. Mi familia es hermosa, pero en la vida cotidiana, en la relación de pareja se generan fricciones, roces, debilidades, situaciones. Es un proceso de madurez, entonces tengo que estar perdonando constantemente.
porque si no termino resentido, y tengo que ser prudente con mis labios, porque en medio de tantas cosas que escucho, que oigo, en el medio en que me desenvuelvo, puedo caer en la tentación de la murmuración, y tengo que estar orándole todos los días al Señor. Santiago 3, Salmo 141, Eclesiastés 7:6. Tengo que estar pidiéndole al Señor que yo haga vida, esas citas bíblicas, que me ponga un candado en mis labios, porque con mucha facilidad uno termina murmurando, hablando de los demás, y tengo que cuidar mi castidad y mi pureza afectivo-sexual para serle fiel a mi esposa, y tengo que trabajar el desprendimiento para no apegarme a nada ni a nadie, y la verdad es que soy papá y tengo 2 hijos a los que amo, pero si uno se descuida termina idolatrando los hijos y poniéndolos por encima de Dios, y es un grave pecado. Entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude a no tener apegos afectivos ni materiales, y si me descuido termino buscando reconocimiento y fama y aprobación, y en todo lo que hago como evangelizador, como predicador, a través de redes sociales, todo lo que hago tengo que estar: Señor, ayúdame para que si predico la palabra de Dios, si grabo un mensaje para redes sociales, todo lo haga solamente para agradarte a ti y servir a la humanidad. Y todos los días en mi oración privada me lo repito: Señor, agradarte a ti y servir a la humanidad, agradarte a ti y servir a la humanidad, porque si me descuido termino alimentando mi ego, mi orgullo y toda esta cantidad de situaciones, y si me descuido también termino lleno de miedo, inseguridades, de temores, que he tenido que sanar mucho esto en mi vida. Entonces debo estar pendiente de Dios. Si me descuido termino una cantidad de desórdenes y de cosas sueltas, una cantidad de alteraciones. Entonces hay que estar pegado. Si me descuido me indisciplino y rompo la perseverancia. Soy de temperamento sanguíneo. Los sanguíneos somos muy emocionales, entonces podemos caer en el riesgo del apasionamiento, hacer las cosas por emociones, y todos los días entonces le pido a Dios: sabes que soy de temperamento sanguíneo, ayúdame, Señor, para que yo no actúe por emociones, sino dirigido por tu santa y perfecta voluntad, que cuando esté contento, eufórico, no tome decisiones porque me voy a comprometer en exceso y después va a ser muy difícil, y cuando esté con emociones en decaimiento, triste, afligido, abatido, en crisis, tampoco tome decisiones porque voy a cometer errores. Entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude a que yo actúe basado en su voluntad y no en emociones ni sentimientos. Tantas cosas que debemos trabajar. Le debo pedir que me dé dominio propio para que yo no me vuelva susceptible, reactivo, que me dé su prosperidad espiritual para que no caiga en cultura de pobre. Son tantas las cosas que debemos trabajar, pero Dios, en un proceso maravilloso que hace en nuestras vidas, de forma gradual, nos va permitiendo ir incorporando tantas características de su ser, de su amor, de sus virtudes, de sus dones en nuestra vida. Bendito sea Dios. Dejémoslo reinar. Pero dice el texto bíblico también que los discípulos y las personas comenzaron a poner en el camino, tendían sus capas también, cortaban ramas de los árboles y las ponían por donde iba a pasar Jesús. O sea, colocaban todo esto a los pies de Jesús. Y esto es muy lindo. Y es que verdaderamente los cristianos debemos aprender a poner a los pies de Jesús todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra economía, nuestro trabajo de evangelización, todo a los pies de Jesús si queremos que nos vaya bien. No es la familia por encima de Dios, no es el trabajo por encima de Dios, no es el dinero por encima de Dios, es Dios por encima de todas estas realidades. Cuando invertimos la ecuación, cuando ponemos todo esto por encima de Dios, cuando le dedicamos más tiempo a la familia, al trabajo, a las ocupaciones, cuando Dios es por allá solamente un apéndice, algo accesorio al que buscamos en los momentos de dificultad, o al que no le damos la prioridad, cuando no primereamos a Dios en nuestra vida, cuando no lo hacemos lo más importante, lo fundamental, cuando le damos más tiempo a las pantallas, a los celulares, a la televisión, a las redes sociales, a todas las demás cosas, cuando Dios no es el primero, el centro de nuestra vida, el rey de nuestro corazón, todo se altera. Tiene que ser primero Dios que la familia, que el trabajo y que todo lo demás. Por eso dice el Salmo 110 en el versículo 1, hermosamente dice allí: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Solo cuando yo me rindo a los pies de Jesús puedo vencer todas mis dificultades, mis conflictos, mis situaciones, mis realidades difíciles de adversidad se pueden transformar en bendiciones cuando le permito a Jesús ser el rey de mi vida.
Dice el texto bíblico que las multitudes gritaban y aclamaban diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Reyes. Lo aclamaban diciendo Hosana. La palabra Hosana significa salva ahora o sálvanos por favor. Y con esto se nos está enseñando de forma hermosa que debemos permitir el reinado victorioso y salvífico de Cristo en nuestra vida. Repito, los cristianos debemos permitir el reinado salvífico y victorioso de Cristo en nuestra vida. Es que solo Jesús nos puede dar la victoria en medio de todas las batallas de nuestra vida. Solo cuando lo dejamos reinar en nuestra historia salimos vencedores, más que vencedores en cada batalla. Sí, vamos de lucha en lucha, de batalla en batalla, de batallas muy difíciles, pero el que deja reinar a Cristo en su corazón va de batalla en batalla, de lucha en lucha, pero de victoria en victoria. Por eso dice hermosamente el Salmo 96 en el versículo 1, que cuando el Señor reina la tierra se goza. Repito, Salmo 96 versículo 1, cuando el Señor reina la tierra se goza. Esto quiere decir que si yo dejo reinar a Jesús en mi corazón, me voy a gozar, me voy a llenar de alegría. Y si hay amargura, tristeza, desolación y aflicción, es porque tal vez no estoy dejando reinar a Jesús. Es normal que en ciertos momentos de nuestra vida sí nos asalten ciertos momentos de angustia, de aflicción, y hasta Jesús lo tuvo en el huerto del Getsemaní, pero finalmente Jesús dejó reinar a su Padre Celestial, venció y terminó lleno de gozo y de alegría. Aunque pasó por un trago amargo y una situación difícil, lo dejó reinar. Entonces, cuando dejamos reinar a Jesús, sí, tendremos que enfrentar situaciones difíciles en la vida, pero saldremos vencedores. De hecho, lo dijo Jesús en Juan 16:33. Él dijo: en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Como quien dice, aunque les toque sufrir, tranquilos, no se suelten, que van a salir victoriosos si me dejan a mí reinar. Pero si no dejamos reinar a Cristo en nuestras vidas, entonces ahí sí pasaremos vidas amargados, afligidos, apesadumbrados, derrotados, fracasados. Con Cristo hay victoria. Entonces la entrada triunfal de Jesús nos invita a que digamos: Hosana, Hosana, ven, sálvanos por favor, Hosana, sálvanos ahora. Y es que Jesús, solo Jesús Rey, nos puede salvar de una vida sin sentido. Por esto este grito Hosana es un clamor de urgencia, de confianza, de la bendición de Dios que desciende sobre el cielo. Ese Hosana trae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es por esta razón que yo quiero invitarlos con todo el corazón para que dejemos entrar triunfal a Jesús en nuestras vidas. Hay una canción hermosa, antigua, tradicional, que dice: tú reinarás. Reine Jesús por siempre en nuestra vida, en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación hermosa. En esta Semana Santa que comienza, en este Domingo de Ramos, te quiero invitar para que abramos el corazón todos juntos a Dios y lo dejemos reinar en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro ser. Un abrazo, mil bendiciones, que el Todopoderoso los bendiga y que la Virgen los acompañe.